Ok, entonces, como les comentaba, hoy básicamente vamos a finalizar el contenido, ¿verdad? La materia del curso. Estamos estudiando esta idea de diagonalizar una matriz, la que en el fondo lo que hace es hacer una escogencia apropiada de una base del espacio donde estamos trabajando, de forma que cierta matriz sea diagonal, ¿verdad? Esa base está formada por vectores propios. Los vectores propios, como hemos visto, de una matriz, tienen la ventaja que la multiplicación matricial, la cual está definida mediante una serie de multiplicaciones y sumas, ¿verdad? Fila por columna, fila por columna, fila por columna. Si uno escoge apropiadamente cuál es la columna que va a multiplicar, esa multiplicación se simplifica considerablemente, ¿verdad? Entonces, el estudio de los vectores y valores propios de una matriz es muy importante cuando estamos trabajando con multiplicación matricial, ¿verdad? Eso nos va a permitir simplificar considerablemente los cálculos que involucran multiplicar por esa matriz. Y entonces, bueno, ya discutimos un poco ahora cómo se encuentran, cómo se calculan los valores y los vectores propios, cuando existe una base que haga eso, ¿verdad? Que diagonalice una matriz y cuando no. Entonces vamos a repasar rápidamente esa construcción que hicimos y vamos a darle una aplicación también, ¿verdad? Porque está bien, teóricamente, desde un punto de vista meramente teórico, es útil, tiene sentido hacer este tipo de simplificación. Pero vamos a ver, y lo vamos a ver con un pequeño ejemplo, pero en la práctica, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Si ustedes tienen que llevar, no sé, ecuaciones diferenciales o en su vida profesional, pues hay situaciones en donde aparecen naturalmente las matrices, ¿verdad? Tienen que multiplicar por una matriz y esa simplificación tiene aplicaciones en la vida real, ¿verdad? Vamos a ver una aplicación, tal vez, ¿verdad? Un poco, vamos, matemática, ¿verdad? Pero, tiene aplicaciones en la vida real. Ok, entonces, vamos a repasar rápidamente este concepto de qué significa que una matriz sea diagonalizable y vamos a hablar sobre esta aplicación, ¿verdad? ¿De qué sirve tener una matriz diagonal cuando en principio, pues, las matrices que aparecen en la vida real no son diagonales, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a discutir lo que se llama en la teoría diagonalización ortogonal. Diagonalización ortogonal. Que de verdad, la ortogonalidad fue uno de los conceptos tal vez más importantes en el estudio de los espacios vectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que calcular coordenadas, que es la, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? Ese es el teorema fundamental del álgebra lineal, ¿verdad? La existencia de bases y por lo tanto poder realizar esta traducción a un espacio vectorial sencillo, es todavía más sencillo, es más asible, ¿verdad? En la práctica, si uno escoge una base ortogonal. Entonces, la ortogonalidad ya jugó un papel importante de simplificar muchos de los cálculos. Entonces, ahora vamos a ver que existen casos en donde ambas simplificaciones se pueden realizar de forma simultánea. Entonces, es como un caso ideal, ¿verdad? Queremos simplificar los cálculos. Ya hemos visto dos formas en que esos cálculos se pueden simplificar y vamos a ver en qué caso esas simplificaciones se pueden llevar a cabo de manera simultánea. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que se llama diagonalización ortogonal y una pequeña aplicación, ¿verdad? Una pequeña aplicación de esta teoría, digamos, a la vida real, por decirlo de alguna forma. Entonces, antes de entrar en los detalles de qué significa diagonalizar ortogonalmente, recordemos qué significa diagonalizar en general, ¿verdad? Entonces, recordemos que si yo tengo una matriz cuadrada, ¿verdad? Si A es una matriz de tamaño n por n, ¿verdad? 3 por 3, 4 por 4, etcétera. Decimos, ¿verdad? Decimos que A es diagonalizable. Aquí tal vez es importante cuando hablamos de ¿cómo sería? Diagonalicidad. Bueno, cuando hablamos de poder diagonalizar una matriz,
o una transformación lineal, ¿verdad? Es diagonalizable. Es importante, digamos, aclarar por lo menos, ¿verdad? Que estamos en este caso hablando sobre los números reales, ¿verdad? Sobre R, ¿verdad? Nosotros vimos que los valores propios de una matriz son soluciones de cierto polinomio, ¿verdad? Lo que llamamos el polinomio característico. Y ese polinomio, pues, podría tener soluciones complejas. Entonces, uno podría hablar de diagonalizar una matriz, por ejemplo, sobre números complejos. Y bueno, eso es algo que podemos estudiar, pero en este caso, pues, nos vamos a restringir únicamente a trabajar sobre el conjunto, ¿verdad? De los números reales, ¿verdad? Entonces, decimos que una matriz A es diagonalizable si existe una base del espacio vectorial Rn, ¿verdad? Rn, en este caso serían el espacio de filas, y estamos pensando en multiplicar una matriz por una columna, ¿verdad? El espacio de columnas. Entonces, estamos pensando en multiplicar una matriz A por una columna y que el resultado sea un múltiplo de esa columna, ¿verdad? Esto es lo que significa que sea un valor propio. Entonces, una matriz se llama diagonalizable sobre los números reales si existe una base del espacio de columnas en el cual estamos trabajando, formada exclusivamente, ¿verdad? Únicamente por vectores propios de A. ¿Okay? Eso es lo que significa que sea diagonalizable. Entonces, nosotros vimos la clase anterior ejemplos de matrices que eran diagonalizables y matrices que no eran diagonalizables. Hay dos razones básicas, hay dos razones, digamos, fundamentales, por la cual una matriz podría no ser diagonalizable. Entonces, hay dos razones fundamentales por las cuales, ¿verdad? Por las cuales una matriz cuadrada, una matriz A, no es diagonalizable, ¿verdad? Una de ellas, y que tal vez en los números reales es más común, ¿verdad? En los números reales es común que suceda esto, ¿verdad? Es común que una matriz no vaya a ser diagonalizable. Y es que A no tenga suficientes eh, valores propios, ¿verdad? Noten que tal vez en la definición de ser diagonalizable no mencionamos los valores propios, pero los valores propios están asociados a sus vectores propios. Entonces, ahí en el fondo tienen que existir suficientes valores propios para que esto se pueda satisfacer para una base del espacio vectorial Rn. Entonces, algo que puede ocurrir y que ocurre frecuentemente es que A no tenga suficientes valores propios. Y aquí, bueno, de nuevo, valores propios reales, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es en el caso, por ejemplo, 2 por 2, es la matriz 0, 0, 1, menos 1. Esta matriz, si yo quisiera calcularle o encontrar cuáles son sus valores propios, ¿verdad? Sus valores propios. ¿Quiénes son? ¿Cómo se encuentran los valores propios de cualquier matriz? Sí, tenemos que calcular el determinante de lambda i menos a. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría el determinante de la matriz lambda veces la identidad, sería sumarle lambda a la diagonal, ¿verdad? Me quedaría lambda, lambda, note que aquí estoy restando, entonces aquí me quedaría menos 1 y 1, ¿ok? Entonces, el determinante de esta matriz 2 por 2 es el determinante de esta matriz, y se calcula de forma sencilla, ¿verdad? Aplicando la definición de la función determinante, y me da que su determinante es lambda cuadrado más 1, ¿verdad? Recuerden que es multiplicar la diagonal, me quedaría lambda por lambda, menos la antidiagonal, solo que este menos, con el menos de la fórmula, se me convierte en un más. Entonces, sus valores propios satisfacen
esta ecuación característica, ¿verdad? Esto igual a 0. ¿Verdad? Así es como uno busca los valores propios de una matriz. Pero note que esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación no tiene solución en los números reales, ¿verdad? Si estamos trabajando sobre los números reales, ¿verdad? Por ejemplo, esta matriz A es una matriz que únicamente involucra números reales, y pues yo estoy buscando, en este caso, valores propios reales. Entonces, la ecuación característica, ¿verdad? La ecuación que me dice quiénes son los valores propios de esta matriz, pues no se puede resolver. Y por lo tanto, esto quiere decir, ¿verdad? Esto implica que A no tiene valores propios, de nuevo, en los números reales. Si estamos trabajando sobre los números complejos, podemos resolver esta ecuación, ¿verdad? Y entonces buscar vectores propios complejos. Pero bueno, al menos si nos restringimos al caso real, no hay solución. Entonces, una razón por la cual una matriz podría no ser diagonalizable, no es diagonalizable, es que su ecuación característica no tenga suficientes soluciones, al menos en los números reales. Okay. ¿Cuál es otra razón por la cual una matriz podría fallar en ser diagonalizable? ¿Verdad? Digamos que existan los suficientes valores propios, pero no existen suficientes vectores propios. Entonces, la segunda posibilidad es que A no tenga suficientes vectores propios. Vectores propios, ¿cuántos ocuparían tener? Si quiero formar una base de todo el espacio Rn, debería de existir un conjunto linealmente independiente con n vectores propios, ¿verdad? Entonces, no tiene suficientes vectores propios, ¿verdad? Más pequeño que n, reales al menos, ¿verdad? Entonces, A no tenga suficientes vectores propios, menos que la dimensión del espacio que estoy intentando generar. La vez pasada hicimos un ejemplo, hagamos otro bastante sencillo. Por ejemplo, esta matriz, voy a poner aquí un 2, por ejemplo. Esta matriz, ¿verdad? ¿Cuáles son sus valores propios? ¿Verdad? Los valores propios no tiene únicamente un valor propio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor propio de esta matriz? Bueno, calculamos, ¿verdad? ¿Cómo llamo los valores propios? Calculamos el determinante de lambda i menos a, solo que en este ejemplo concreto, note que esta matriz es muy fácil de calcular su determinante, ¿verdad? Esto me quería lambda menos 1, lambda menos 1, menos 2, 0. Tengo una matriz triangular. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal. Pues en este caso me va a quedar lambda menos 1 por lambda menos 1, es decir, lambda menos 1 al cuadrado. Entonces, esta matriz A tiene únicamente un solo valor propio, llámese lambda igual a 1. Esta es la única solución, la única raíz de su polinomio característico. Y cuando nosotros calculamos los vectores propios, ¿verdad? Asociado a lambda igual a 1, y la matriz, bueno, lambda es 1, ¿verdad? Entonces la matriz identidad menos A, note que cuando yo le resto 1 en la diagonal, me queda 0, 0, ese no lo toqué, me queda 2. Y esto quiere decir, ¿verdad? Si andamos buscando un vector propio, ¿cuál sería el espacio propio asociado? Ahora, ¿cuál es la colección de todos los vectores propios asociados a este lambda? Sí, ¿verdad? Estamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, básicamente homogéneo. Esto me diría, ¿verdad? Si estoy buscando un X y un Y que cumpla con esta propiedad, pues esto me dice que la X es arbitraria y la Y, no sé, que de la segunda columna, me dice que la Y vale 0. Es decir, que todos los vectores propios son múltiplos de este. Es decir, el conjunto
el conjunto de vectores propios asociados al único valor propio que tengo, que es lambda igual a 1, es generado por un solo vector, por el vector 1, 0. Es decir, en particular, ¿verdad? Tiene dimensión 1. ¿Verdad? Y noten que ya no existen más, ¿verdad? Los vectores propios están asociados a valores propios. Y el único valor propio de esta matriz tiene un único generador, ¿verdad? Este es el único, digamos, esencialmente es el único valor propio. Cualquier otro va a ser un múltiplo de este. Entonces, el espacio vectorial de vectores propios asociados a lambda igual a 1 es de dimensión 1. Y si yo quería formar una base de R2, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo generar, no existe una base del espacio de R2 formada por vectores propios de A. El único elemento que puedo meter a una base sería este, y ya no hay más. Cualquier otro que yo meta va a ser un múltiplo de este, y por lo tanto no va a ser un conjunto linealmente dependiente, y por lo tanto no va a ser una base. Entonces, vean que existen básicamente estas dos razones. Una razón, una razón por la cual una matriz no es diagonalizable es que no tenga suficientes valores propios. Y aún si tiene valores propios, puede ocurrir que no tenga suficientes vectores propios para formar una base del espacio en el cual estamos, trabajando. ¿Okay? Entonces, estas son básicamente las dos razones por las cuales una matriz A no es diagonalizable. Entonces, si vemos cuáles son las razones por las cuales no es diagonalizable, tenemos una forma de determinar cuándo sí es diagonalizable. Entonces, en general tenemos el siguiente criterio para saber cuándo una matriz es diagonalizable. Entonces, una matriz cuadrada, de nuevo, ¿verdad? A, es diagonalizable. Y de nuevo, aquí voy a hacer el énfasis, ¿verdad? Al menos sobre los números reales, ¿verdad? Sobre los números reales, sí y solamente sí. No pasa lo uno ni pasa lo segundo. Es decir, sí, primero que todo, todos los valores propios de A son reales. Entonces, si yo tengo algo como esto, ¿verdad? Donde algunos, en este caso todos, ¿verdad? Pero si alguno de los valores propios no es real, ya aquí ya me están faltando, ¿verdad? Ya me están faltando valores propios. Entonces, una condición necesaria para que una matriz sea diagonalizable es que todos los valores propios de esa matriz sean números reales. Si alguno de todos es complejo, ya aquí me están faltando valores propios. Y además, voy por aquí como un más, ¿verdad? Y además, ¿qué tiene que ocurrir? Tengo que tener suficientes vectores propios, ¿verdad? No puede ocurrir lo que ocurre acá, que tengo muy poquitos. Entonces, para cada valor propio lambda, tenemos que tener suficientes vectores propios asociados, ¿verdad? Tenemos la cantidad precisa de vectores propios. La vez pasada, ¿verdad? Introdujimos el concepto de la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de un valor propio. Entonces, tenemos que la multiplicidad algebraica de ese número lambda es la misma que la multiplicidad geométrica de ese número lambda. Recordemos rápidamente qué significan estos conceptos de multiplicidad. No sé si alguien me quiere recordar qué significa, por ejemplo, la multiplicidad algebraica de un valor propio.
alguien me podría recordar qué significa la multiplicidad algebraica de un valor propio? ¿No recuerdan? Bueno, rápidamente. Si lambda es un valor propio, ¿verdad? Eso quiere decir que lambda es, ¿verdad? Lambda es raíz de la ecuación polinomial lambda i menos a, ¿cierto? Eso significa ser valor propio. Tiene que ser un número que al evaluarlo en este determinante da 0. Y, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando por el teorema del factor, ¿verdad? Por el teorema del factor, por el teorema del factor, cuando usted evalúa en un polinomio y obtiene 0, es porque tiene un factor. Vamos a poner aquí tal vez lambda 0, tal vez para diferenciarlo de la variable lambda. Eso quiere decir que lambda aparece, lambda menos lambda 0, aparece como un factor de este polinomio, ¿verdad? La razón de que al evaluar en este número, en esta función, me da 0, es porque este número, lambda menos lambda 0, aparece como un factor del polinomio. Entonces, la multiplicidad algebraica es la cantidad de veces, voy a poner aquí m, ¿verdad? Es la potencia que aparece como, la potencia que aparece como del factor lambda menos lambda 0. Aquí nos quedaría otras cosas, ¿verdad? Entonces, la multiplicidad algebraica es cuántas veces aparece este factor como factor del polinomio. Entonces, es la cantidad de veces que se factoriza esa raíz, ¿verdad? En el ejemplo anterior, note que lambda igual a 1 era una raíz, y por lo tanto, el polinomio característico se factoriza, por eso no quiera, como lambda menos 1 por lambda menos 1. Entonces, este 2, que es la cantidad de veces que aparece este factor, es la multiplicidad algebraica. ¿Ok? Entonces, la multiplicidad algebraica es muy fácil de calcular, es cuántas veces aparece en el polinomio característico ese factor. Entonces, la multiplicidad algebraica es cuántas veces aparece lambda. Dice el compañero que por qué escribí lambda i menos a. ¿Dónde escribí? Antes que había puesto. Ok, tal vez, una observación, ¿verdad? Tal vez aquí para contestarle al compañero, un paréntesis pequeño, ¿verdad? Note que el determinante de lambda i menos a igual a 0 tiene la misma solución, que el determinante de a menos lambda i. ¿Cuál es la diferencia entre esto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Un negativo, o sea, un menos 1. Entonces, multiplicar el determinante por menos, la matriz por menos 1 no va a cambiar cuando es igual que 0, ¿verdad? Entonces, podemos escribirlo de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Nos interesa cuántas veces aparece ese factor, ¿verdad? Como raíz de esta ecuación. Pero si está igualada a 0, pues no importa si lo multiplico por menos 1 o si no lo multiplico, ¿verdad? Entonces, eh, cualquiera de los dos, pues me permite calcular la multiplicidad algebraica. Independientemente si lo resto o si lo... Independientemente si a la matriz A le resto lambda veces la identidad o si a lambda veces la identidad le resto la matriz A. La diferencia entre uno y el otro es un menos 1. Bueno, menos 1 por 0 es 0 y más 1 por 0 también es 0. Entonces no importa si estoy sumando o restando, al final de cuentas la cantidad de veces que aparezca es independiente si aquí tengo un menos 1 o no, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual pues, es común ver cualquiera de las dos a la hora de definir el polinomio característico. Ok. Entonces, la multiplicidad algebraica es básicamente cuántas veces aparece lambda. Cuántas veces aparece el valor propio. La multiplicidad geométrica tiene que ver con cuántos vectores propios asociados, bueno,
cuántos vectores propios linealmente independientes, ¿verdad? ¿Cuántos vectores linealmente independientes asociados a lambda hay? ¿Okay? Entonces, la multiplicidad algebraica tiene que ver con algo meramente algebraico, que es una factorización, ¿verdad? Y la multiplicidad geométrica tiene que ver con algo, un objeto geométrico. ¿Con qué? Con los vectores, ¿verdad? Los vectores columna, en este caso, es un objeto geométrico. Entonces, para que una matriz sea diagonalizable, se tienen que cumplir estas dos cosas. Primero, hay que tener suficientes valores propios, ¿verdad? En particular, todos los valores propios tienen que ser reales. Y además, se tiene que cumplir que para cada valor propio, ¿verdad? Cada vez que aparece un valor propio, hay un vector propio. Si aparece 5 veces, ¿verdad? Si aparece 5 veces, ¿verdad? El valor lambda igual a 1, ¿verdad? Lambda menos 1, lambda menos 1, lambda menos 1, lambda 5 veces. Por cada lambda tiene que haber un vector propio asociado linealmente independiente del resto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero formar una base. Yo quiero formar una base de vectores propios. Esa es la definición de ser diagonalizable, ¿verdad? Yo quiero formar una base formada por vectores propios. Entonces, ocupo vectores propios que sean linealmente independientes. Entonces, lo que necesito es que para cada vez que aparece un valor propio, exista un vector propio asociado que sea linealmente independiente de los que ya tenía. Y por lo tanto, lo que ocupo es que se dé una igualdad en entre las multiplicidades algebraicas y geométricas. ¿Okay? Entonces, esto me da una forma de saber cuándo una matriz es diagonalizable. O cuándo no, ¿verdad? Si se viola alguna de estas, entonces pues sabemos que no es diagonalizable. ¿Okay? Entonces, rápidamente, ¿verdad? Eso fue como un breve repaso de cómo, ¿verdad? Cómo se calculan los valores propios y los vectores propios. ¿Por qué es que se llama diagonalizable? ¿Qué tiene que ver una matriz diagonal en todo este asunto? Entonces, también como parte del recordatorio, ¿verdad? Recordemos, porque hasta el momento ni siquiera he dicho nada acerca de una matriz diagonal, ¿verdad? Que tiene que ver las matrices diagonales en todo este asunto. Entonces, recordemos, si A es una matriz diagonalizable, ¿verdad? Cumple con todas las condiciones que acabamos de decir, existe, ¿verdad? Existe una base de vectores propios. Entonces voy a llamarla a esa base B, ¿verdad? Existe una base de vectores propios. ¿Cuántos? Pues si la matriz A es n por n, entonces existe una base de n vectores propios, ¿verdad? Esto es una base del espacio vectorial Rn, ¿verdad? Formada por vectores propios. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que si usted multiplica a por el primer vector, obtiene un múltiplo de ese vector. Bueno, llamémosle lambda 1 a ese valor propio asociado. Si usted multiplica la matriz A por el segundo vector mágico de esta base, obtiene un múltiplo, llamémosle lambda 2 a ese múltiplo del vector propio, ¿verdad? Y así para cada uno, ¿verdad? Cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos de esta base es mágico respecto de alguna constante lambda. Entonces, A multiplicado por la columna Vn es un múltiplo, llamémoslo lambda n, de ese vector mágico. Y en particular, ¿verdad? Creo que las cosas los dejé como un pequeño ejercicio, ¿verdad? En particular, si usted ahora agarra todos estos vectores, V1, V2, hasta Vn, y los pone como las columnas de una matriz, ¿verdad? Aquí todos estos son columnas, ¿verdad? Esto es una columna, esto es una columna, esto es una columna. Entonces, si usted agarra y pone todos esos vectores como las columnas de una matriz, ¿verdad? Voy a llamarla P, eso en algún momento creo que lo llamé también así, ¿verdad? Esta es la matriz del conjunto B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? En particular, si usted multiplica A por cada una de esas columnas, ¿verdad? Recuerden que la multiplicación matricial es fila por columna, fila por columna, fila por columna, y aquí le estoy diciendo qué es lo que pasa de multiplicar toda la matriz por esa columna, toda la matriz por esa columna. ¿Y cuál es la respuesta? Y es una columna que únicamente depende de esa columna, ¿sabes? Esa es la magia, realmente,
de los vectores propios. Entonces, si usted multiplica la matriz A por la matriz de vectores propios, es lo mismo, ¿verdad? Aquí esto es un pequeño ejercicio mental casi, pero vale la pena realizarlo. Si usted multiplica esa matriz A por la matriz que tiene como columnas los vectores de esa base de Rn formada por vectores propios, obtiene lo mismo que si usted agarra esa matriz y la multiplica por una matriz diagonal, donde en la diagonal tiene los valores propios asociados a cada uno de esos V's. Entonces, es un pequeño ejercicio, no es complicado, es parte de entender qué es lo que cómo se multiplican matrices, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si a todo esto le damos D por diagonal, ¿verdad? El teorema, ¿verdad? El resultado es que A multiplicado por P a la derecha es lo mismo que multiplicar a la derecha de P la matriz diagonal, ¿verdad? Dado que P es una matriz formada por vectores linealmente independientes, es linealmente independientes porque esto es una base, esta matriz es invertible y entonces esto es equivalente a decir que A es P por D por P inverso. O, ¿verdad? También de forma equivalente, si ustedes despejan la D, equivalentemente que D es P inverso por A por P. Entonces, esto básicamente lo que me dice es que en la base B de vectores propios, la matriz A es diagonal. La matriz A es diagonal. Esto básicamente lo que me hace es un cambio de base y en respecto a esta base, la matriz que se obtiene es una matriz diagonal. ¿Ve? Y como les he comentado varias veces, pues en la taxonomía, ¿verdad? En el zoológico de matrices, ¿verdad? Las matrices diagonales pues son las más sencillas de todas. Ok. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Note, tal vez, ¿verdad? Con una pequeña observación o observación casi que ejercicio. Note que esta construcción, ¿verdad? Le permite a uno crear matrices diagonalizables a su gusto, ¿verdad? Si usted agarra, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos el caso 2x2, no sé. Tome P, una matriz invertible que usted quiera, cualquiera, no sé, voy a agarrar la matriz 2, 3, 5, 1, ¿verdad? Esta matriz es invertible. Esta matriz es invertible. ¿Cuál es su inversa? ¿Alguien que me ayude? Oye, ya a esa altura del semestre, debemos de calcular la inversa de una matriz 2x2 sin pensarlo. ¿Cuál es la inversa de esta matriz 2x2? Note que su determinante, ¿verdad? Pues su determinante es 1, ¿verdad? Y si su determinante es 1, ¿cuál es la fórmula para su inversa? Se divide entre el determinante, bueno, dividir entre 1 es no hacer nada. Y se le da vuelta a la diagonal y se le cambia el signo de la antidiagonal. Es decir, la matriz inversa de esta matriz es la matriz 3, menos 5, menos 1, 2. Entonces, por ejemplo, si yo agarro la matriz diagonal, no sé, 5, 7, estoy inventando aquí valores, pude haber puesto aquí cualquier matriz diagonal, y si yo calculo este producto, entonces ahora calcule, sea A, la matriz P por D por P inverso. Es decir, bueno, aquí hagámoslo rápidamente. Eso sería P, ¿quién era? P, la matriz 2, 5, 1, 3 por la matriz diagonal 5, 7 multiplicado por P inverso, pero P inverso es 3, menos 5, menos 1, 2. Entonces, esta matriz, ejercicio, ¿verdad? Calcule cuál es esa matriz. Esta matriz A es diagonalizable.
Y más aún, sus valores propios, ¿quiénes son? Y tienen que ser 5 y 7. Entonces, noten que, sabiendo ya todo esto, uno puede construir, las matrices diagonalizables son matrices, digamos, no abundan, ¿verdad? Si usted agarra una matriz cualquiera, pues lo más probable es que o falle esto o falle esto. Entonces, si usted agarra una matriz cualquiera, 2x2 inclusive, 3x3, 4x5, 5x5, el tamaño que usted quiera, y usted le calcula sus valores propios, lo más probable es que al menos uno de ellos sea complejo. Y aún en el caso improbable de que todas sean reales, pues lo más probable es que va a fallar en tener suficientes vectores propios. Entonces, las matrices diagonalizables, si bien cierto, son deseables, son óptimas para trabajar multiplicación de matrices, pues no están por todo lado. Sin embargo, noten que ya sabemos cómo construir una matriz diagonalizable. Se puede escoger cualquier matriz invertible y las columnas de esta matriz van a ser vectores propios de la matriz A. Entonces, uno puede construir a placer, ¿verdad? A gusto, a demanda, matrices diagonalizables, inclusive con vectores y valores propios prescritos. Si yo les pregunto, denme una matriz diagonalizable, ¿verdad? Ejercicio, ¿verdad? Ejercicio. Construya una matriz 3x3 diagonalizable con valores propios, los que ustedes quieran, ¿verdad? Lambda igual a pi, lambda igual a raíz de 2 y lambda igual a 1. Son 3 valores propios que yo escogí por algún motivo, por alguna razón. Yo quiero encontrar una matriz diagonalizable que tenga esos 3 valores propios. Uno podría dar esta, ¿verdad? Uno podría dar la matriz diagonal, pi, raíz de 2 y 1, ¿verdad? Esta matriz es diagonalizable porque es diagonal. Una matriz que es diagonal, ya no tengo que cambiar la base, ¿verdad? Pero esto es como muy sin gracia, ¿verdad? Ese sería el ejemplo que todo el mundo daría y que aburrido que todo el mundo dé el mismo ejemplo. Entonces, si yo quiero construir una matriz que sea diagonalizable, pero que no sea tan obvia, que no sea esta, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Escoger, ¿verdad? Tome P, una matriz 3x3 invertible, y defina la matriz A como P por D por P inverso. Esta matriz es diagonalizable y sus valores propios los puedo leer directamente acá. Esos son sus valores propios. Sus valores propios son pi, raíz de 2, 1. ¿Okay? Entonces, a pesar de que las matrices diagonalizables no están ahí por todo lado en el zoológico de matrices, pues si usted quiere encontrar una, la puede construir, ¿no? Usted puede construir perfectamente una matriz que cumpla con lo que usted quiera. Entonces, a pesar de que no abundan en el zoológico de matrices, pues uno sabe siempre dónde buscarlas, ¿verdad? Uno puede construir matrices diagonalizables a demanda. No sé si ustedes se han preguntado, ¿verdad? En las tareas, ¿verdad? ¿Cómo escojo yo las matrices? ¿Verdad? Pues precisamente así, ¿verdad? Ok. Ahora sí, bueno, después de hacer un pequeño repaso acerca del proceso de diagonalización, vamos a hablar sobre diagonalización ortogonal. Y aquí, tal vez, pues no lo voy a, tal vez no le voy a dar mucha vuelta, tal vez no lo voy a demostrar y tampoco le voy a dar muchísima motivación. Es que existen un tipo de matrices muy especiales que siempre son diagonalizables, ¿verdad?
como les dije, ¿verdad? Ser diagonalizable es algo difícil. Hay que cumplir dos cosas que no son para nada triviales, ¿verdad? Es difícil ser diagonalizable. Sin embargo, existen, bueno, varios, pero bueno, nos vamos a enfocar en uno, un tipo muy particular de matrices que siempre son diagonalizables. Entonces, si A es una matriz simétrica, ¿verdad? Recordemos que una matriz es simétrica, si da lo mismo escribir las filas como columnas o las columnas como filas, y obtenemos exactamente la misma matriz. Entonces, si A es simétrica, ¿verdad? A es igual que su transpuesta, entonces, ¿verdad? Aquí ocurre algo bastante interesante. A es diagonalizable. A es diagonalizable. Esto es sumamente interesante. De cierta forma, la simetría de la matriz inmediatamente implica que todos sus valores propios son reales. Eso ya de por sí es interesante, ¿verdad? Y más aún, todas las multiplicidades algebraicas son iguales que las multiplicidades geométricas. Y todo eso es consecuencia de esta simetría, ¿verdad? De alguna forma, el universo le dice, si usted tiene cierta estructura, entonces usted cumple con propiedades bastante difíciles de cumplir, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Si una matriz es simétrica, es diagonalizable. Y todavía más interesante que esto, ¿verdad? Y además, los vectores propios asociados a valores propios distintos también tienen estructura. Son ortogonales. ¿Verdad? Esto también es sumamente interesante. El hecho de que la matriz tenga estructura, ¿verdad? Que sea simétrica, también introduce una propiedad geométrica, ¿verdad? Ser ortogonal es algo completamente, ¿verdad? Geométrico. Y aquí nos está diciendo que la matriz, si la matriz es simétrica, los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales. Estoy teniendo una estructura geométrica que está codificada de cierta forma en ¿verdad? En que la matriz sea geométrica. Y esto tiene una consecuencia muy importante. Esto implica que existe una base del espacio vectorial, digamos, en este caso, que estamos trabajando con matrices n por n, ¿verdad? Existe una base de Rn, no solamente formada por vectores propios, ¿verdad? No solamente eso, ¿verdad? Formada por vectores propios de A, pero además ortogonales. Bueno, esto implica que existe una base, voy a poner aquí un apellido, ¿verdad? Recordemos, una base ortonormal de vectores propios de A. Entonces, recordemos que un conjunto en general, ¿verdad? Se llama ortonormal si todos los elementos entre sí son perpendiculares, ¿verdad? Son ortogonales. Y todos los elementos tienen norma 1. Entonces, ¿verdad? Si A es simétrica, si A es simétrica, A es igual que su transpuesta, entonces existe una base, voy a llamarla B, de vectores propios, V1 hasta cierto Vn, ¿verdad? De vectores propios. Ya eso es sumamente interesante en sí mismo, ¿verdad? Una base de vectores propios, tales que, si usted multiplica el producto punto, ¿verdad? Si usted multiplica, digamos, el primero con el segundo con el tercero con el quinto, esto es 0, ¿verdad? Esto dice que el vector VI
es perpendicular al vector VJ, ¿verdad? Claramente, para I distinto de J. Entonces, si usted agarra el primero y lo multiplica, producto punto, con el último, le da 0. Si agarra el tercero y lo multiplica con el octavo, le da 0. Todos ellos son ortogonales perpendiculares entre sí. Ya eso es, ¿verdad?, sumamente interesante. Y además, si usted multiplica el mismo con el mismo, ¿verdad?, la norma del vector VI es 1. ¿No me acuerdo? Sí. Y entonces noten qué interesante. ¿Qué pasa cuando usted considera la matriz formada por los vectores propios, como hicimos antes, ¿verdad? Aquí los estoy escribiendo como columna, ¿verdad? Vn. ¿Cierto? Esta es la matriz formada por los vectores propios. ¿Qué pasa si yo calculo la transpuesta de esa matriz? Estoy tomando la transpuesta porque como la matriz A era simétrica, ¿verdad?, se obtiene al tomar la transpuesta, quiero ver qué información tiene estos vectores propios. Entonces, ahora lo que va a pasar es que voy a poner los vectores como filas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo multiplico la matriz transpuesta por la matriz P original? Y me va a quedar, ¿verdad?, filas por columnas. ¿Y qué me va a quedar acá? La primera fila es el vector V1. Esta es la columna V1. Cuando usted hace fila por columna, ¿qué le va a quedar? Y le va a quedar V1, producto punto V1. Bueno, producto V1, producto punto V1 es la norma al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es V1, producto punto V1, porque al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, noten que si yo hago fila por columna, aquí me queda un 1. ¿Qué me queda en la posición 1, 2? ¿Verdad? Aquí tendría fila por segunda columna. Primera fila por segunda columna, el resultado va aquí. ¿Qué sería? ¿Sí? Si yo agarro V1 y lo multiplico por V2, ¿verdad?, tengo el producto punto, me da 0. Esto es para cualquier pareja de dos vectores de esta lista. Entonces, aquí me da 0. La primero con tercero me da 0. Y noten que todos aquí me van a dar 0 porque estoy tomando V1 y lo multiplico por otro elemento de esa base. Pero dijimos que esa base es ortogonal. Bueno, ortonormal todavía, más aún. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa cuando hago segunda fila? Segunda fila por columna, por primera columna. Y aquí iría, por la misma razón, un 0. Cuando hago segunda fila con segunda columna, ¿qué me va a quedar? Sí, Un 1. V2. Me va a quedar un 1, ¿cierto? Y todos los demás me van a quedar ceros. Porque estoy agarrando el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el primero con el quinto, el segundo con el primero, el segundo con el tercero, ¿verdad? Todos estos me van a quedar ceros. Lo mismo hago con la tercera fila. V3 lo multiplico por todas estas columnas. Y todas me van a dar 0, excepto cuando hago V3 con V3. O sea que aquí me queda 1. Y todo el resto me va a quedar 0. Y así repito este procedimiento para cada fila y para cada columna. Y me va a quedar, ¿qué? Una matriz con puros unos en la diagonal y ceros en el resto. Bueno, esa matriz tiene un nombre, ¿no? Esa es la matriz identidad. Es decir, que P transpuesto multiplicado por P es la identidad. Pero esto es equivalente a decir que la inversa de P es su transpuesta, ¿no es cierto? ¿Qué matriz multiplicada por P da la identidad? Lo que yo tendría que poner aquí para obtener la respuesta correcta es esto. Pero lo que puse no fue la inversa, fue PT, la transpuesta. Y por lo tanto, si la respuesta correcta es la inversa, eso me permite concluir que son iguales. ¿Okay? Entonces, vean lo interesante que está sucediendo acá. Si yo empiezo con una matriz simétrica, ¿verdad?,
con cierta estructura, entonces la matriz es diagonalizable. Perfecto, eso ya es sumamente interesante. Pero además yo puedo encontrar una base de vectores propios que cumplan con estas propiedades. Es decir, que la matriz de cambio, que hace este cambio de base, ¿verdad? Que cambia los vectores por vectores propios, es una matriz que su transpuesta es igual a su inversa. Una matriz que cumple con esta propiedad se llama una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal, básicamente, ¿verdad? Se dice ortogonal porque sus filas son perpendiculares con sus columnas, básicamente, ¿verdad? Con las columnas de su respuesta. Ok. Entonces, esto quiere decir que si A, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen, ahorita hacemos un ejemplo, ¿verdad? Si A es simétrica, existe una matriz ortogonal, ¿verdad? Cumple con esto, tal que A es P por la matriz diagonal, formada por los vectores propios, por la inversa, solo que la inversa es la transpuesta, ¿verdad? O, ¿verdad? Equivalentemente, D es P transpuesto por D por P. ¿Verdad? Entonces, se dice que A es diagonalizable ortogonalmente. Ortogonalmente. O, no, o ortogonalmente diagonalizable. No sé dónde le quieren poner el adverbio y dónde el adjetivo. Bueno, yo digo esas palabras sin saber qué significa, pero bueno. ¿Es ortogonalmente diagonalizable o es diagonalizable ortogonalmente? Creo que es lo mismo, independientemente del orden que usted use. Lo que quiere decir es que existe una matriz invertible cuya inversa es su transpuesta, aquí, perdón, aquí se dice, no. Cuya inversa es su transpuesta, de forma que al hacer un cambio de base por vectores propios, obtenemos una matriz diagonal. No, aquí otra vez, ¿verdad? Donde la matriz D es la matriz diagonal, que tiene los valores propios de A en la diagonal, ¿verdad? En su diagonal. Ok. Está bien. Hagamos algunos ejemplos. No sé por qué cambiaste el color tan opaco, no me gusta. Ejemplo, hagamos un ejemplo. Entonces, vean lo interesante es, si yo escojo cualquier matriz simétrica, yo la voy a poder diagonalizar. Claramente, ¿verdad? Los valores propios, pues usualmente van a ser simplemente soluciones de un polinomio, y podrían ser como, ¿verdad? raíz de algo, pero bueno, en general lo voy a poder hacer dentro de los números reales. Entonces, vamos a considerar este ejemplo, ¿verdad? 5, 4, 2. Si quiero formar una matriz simétrica, la primera columna tiene que ser igual a su primera fila, ¿verdad? Entonces, si les doy que la primera fila es 5, 4, 2, su primera columna tiene que ser 5, 4, 2. Si su segunda fila es 4, 5, 2, entonces necesariamente la segunda columna tiene que ser 4, 5, 2. El número que va aquí puede ser cualquiera, pero lo voy a escoger de forma que los valores propios sean agradables. ¿Ok? Entonces, esta matriz es simétrica y por lo tanto es diagonalizable. Entonces, eso es, ¿verdad?, sumamente fuerte, ¿verdad? Esta implicación no es para nada evidente. Que esta matriz tenga cierta estructura entre sus filas y sus columnas, pues me dice que esa matriz es
diagonalizable, ¿verdad? Eso es sumamente fuerte, sumamente importante. O sea, y bueno, ahorita la vamos a diagonalizar, ¿verdad? El punto lo interesante es que sin hacerlo, ya sabemos que se puede, ¿verdad? Si yo les doy cualquier matriz 2 por 2 inclusive, no es obvio a simple vista si yo voy a poder diagonalizarla, ¿verdad? Yo no conozco cuáles son sus valores propios y ya sé que es diagonalizable. Yo no sé cuáles son sus vectores propios y ya sé que es diagonalizable. Entonces, este es un teorema sumamente importante, ¿verdad? Una matriz simétrica es diagonalizable, ¿ok? Como ejercicio, ¿verdad? Bueno, no lo hagamos como ejercicio, calculemos el determinante, solo que no lo voy a calcular a pie, ¿verdad? El determinante de lambda y menos a, ¿verdad? Calculémoslo, utilicemos, la vez pasada, bueno, utilicemos tal vez, esta vez utilicemos Wolfram Alpha, creo que Wolfram Alpha no lo hemos utilizado y es una muy buena herramienta. Entonces, calculemos este determinante utilizando Wolfram Alpha. Voy a compartirles ¿qué se me hizo? Aquí lo iba a hacer con la misma aplicación de la vez pasada, pero tal vez usemos otra nueva, ¿verdad? Simplemente para cambiar. Usemos Wolfram Alpha. Todos estos paquetes, estas páginas, pues tienen muchísimas funciones ya implementadas, ¿verdad? Entonces, calculemos cuáles son los eigenvalues, ¿verdad? Recordemos que esta es la palabra, es como una mezcla de alemán, ¿verdad? Eigen y values, ¿verdad? Valores propios, de la matriz que les acaba de dar, ¿verdad? Entonces, una matriz 3 por 3 ocupo 3 filas. Entonces, la matriz es 5, 4, 2, 4, 5, 2 y 2, 2, 2. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, ahí está la matriz. Esos son los autovalores. También es otra forma en que la literatura los llama, ¿verdad? Los valores propios de esa matriz. Nos dice que son lambda igual a 10, lambda igual a 1 y lambda igual a 1. Noten que me está dando un valor propio, ¿verdad? Repetido. Es decir, me está dando un valor propio con multiplicidad algebraica 2, ¿verdad? Yo inmediatamente a partir de esta información ya sé cuál es su polinomio característico, ¿verdad? Esto quiere decir que su polinomio característico es lambda menos 10, que aparece una vez, y lambda menos 1 y lambda menos 1. Es decir, es lambda menos 10 multiplicado por lambda menos 1 al cuadrado. Entonces, vea que a partir de conocer cuáles son los valores propios con sus respectivas multiplicidades, ¿verdad? Cuántas veces aparecen, yo conozco cuál es el polinomio característico a través del teorema del factor. Pero, profe, Y bueno, entonces solo tomo en cuenta uno. O sea, ¿cómo? solo tomo en cuenta uno de los valores propios. O sea, digamos, digamos, cuando usted los lista así es mejor en el sentido de que le está diciendo que este valor propio aparece dos veces. ¿Verdad? Aparece dos veces. Aparece con multiplicidad 2. Ok, Y ok. eso es muy importante porque, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos crear una base formada por vectores propios. Entonces, para este vector propio encontramos un vector propio V1. Para este valor propio encontramos un vector V2. Y para este, digamos, que es igual, pero es otro, ¿verdad? Es otro factor, ¿verdad? Este factor y este factor son distintos. O sea, es la misma expresión, pero son dos factores distintos. Queremos encontrar otro vector propio asociado a este valor propio, no a este. Está bien, entonces es conveniente, a pesar de que únicamente tiene dos valores propios, sí es muy importante tal vez entender por qué es importante contarlos con multiplicidad. ¿Por qué? Porque en el fondo yo lo que quiero, a mí sí me interesa esto, pero me interesa más esto.
Esto es lo que me va a decir cuál es la base de R3 mágica. Entonces, ocupo 1 para esta ocurrencia, 1 para esta ocurrencia y 1 para esta ocurrencia. Entonces, por eso es que aquí lo listan 3 veces, para que sea evidente que este valor propio aparece 2 veces. Y correspondientemente vamos a encontrar 2 vectores propios asociados, bueno, 2 vectores propios linealmente independientes, asociados a ese valor propio. ¿Okay? En esta aplicación, ¿verdad? Tal vez vea que lo que hicimos la vez pasada a pie, aquí nos lo dice automáticamente, ¿verdad? Esto me dice que los correspondientes eigenvector, ¿verdad? Que sería, de nuevo, es una combinación de la palabra alemana eigen con la palabra vector, ¿verdad? Me dice que los correspondientes vectores propios son lambda 1, v1, v2, v3. v1 corresponde a lambda igual a 10, v2 corresponde a este valor propio y v3 corresponde a este valor propio. ¿Okay? Pero noten que estos 2 vectores son linealmente independientes. Entonces, cuando usted agarra los 3, obtiene una base del espacio R3, ¿verdad? Esto forma una base de R3. Estos 3 vectores forman una base de R3. Una base mágica, ¿verdad? Este vector es mágico, correspondiente a este valor mágico. Este vector es mágico, correspondiente a este. Y este vector es mágico, correspondiente a este. Si ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Calculemos aquí mismo, ¿verdad? Calculemos cuánto es A menos la identidad, ¿verdad? Que sería A menos lambda veces lambda igual a 1 por la identidad. Entonces, si yo a esta matriz le resto 1 en la diagonal, ¿verdad? Le resto 1 en la diagonal, ¿qué me va a quedar? A veces voy a apuntar aquí para, ¿verdad? Voy a apuntar cuáles son V2 y V3, ¿verdad? V2 es el vector menos 1, 0, 2 y V3 es el vector menos 1, 1, 0, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue que se obtuvieron? ¿Verdad? No fue, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen? Entonces, si yo calculo cuánto es A menos la identidad, lo que tengo que restarle es 1 en la diagonal. Entonces voy a restarle aquí 1 en la diagonal. A 5 le quito 1, en la diagonal me queda 4. A 5 le quito 1, en la segunda posición le quito, en la segunda diagonal, no, la segunda fila, diagonal, me queda 4. A 2 le quito 1, en la tercera posición de la diagonal me queda 1. Y a esto le va a pedir cuál es su forma escalonada reducida. No sé, row reduce form. Creo que, bueno, no estoy seguro qué es lo que va a pasar, ¿no? Profe, yo creo que sirve el RRF también. ¿También? Ah, bueno, ok. Entonces, vean lo que me está diciendo esta reducción, ¿verdad? Al resolver, esto que está aquí es A menos la identidad. Me está dando 2 filas de ceros. Entonces, si yo ando buscando los vectores propios, ¿verdad? Digamos, de la forma X, Y, Z, esto me dice que la X, ¿quién es? X es menos Y menos 1/2 de Z. Y noten que la Y y la Z no tienen ninguna, la Y y la Z no tienen ninguna restricción. Eso lo puedo escribir como Y que multiplica a menos 1, 1, 0, más Z que multiplica a menos 1/2, 0, 1. Entonces noten que los vectores propios V2 y V3 corresponden precisamente a escoger, por ejemplo, ¿cómo es? V2. Ah, bueno, es que V2 es este, ¿verdad? V2 corresponde a escoger Z igual a 2 y Y igual a 0. Si ustedes en esta expresión ponen Z igual a 2 y Y igual a 0, nos queda este vector. Y si en esta forma escogen Z igual a 0 y Y igual a 1, les queda este otro vector. Entonces, vean que los vectores propios que nos dieron son los vectores propios que se obtienen al reducir la matriz, que evidencia que lambda igual a 1 es un valor propio. ¿Verdad? Y no lo sabíamos, de hecho, ¿verdad? Como A es simétrica, sabíamos que esto iba a ocurrir. Esto no ocurre siempre. Si usted tiene un valor propio,
lambda igual a lo que sea, ¿verdad? De multiplicidad algebraica 2, como en este caso, ¿verdad? Lambda igual a 1 y lambda igual a 1 aparece 2 veces como solución del polinomio característico. En general, usted sabe que una fila de ceros va a aparecer. La otra ya es casi que un milagro. Bueno, si A es simétrica, ese milagro siempre ocurre, ¿verdad? Que eso es lo que es lo importante de este resultado. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Tal vez entonces, esta matriz, noten que esta matriz es diagonalizable y los vectores que diagonalizan esa matriz son los 3 vectores que nos dieron aquí el sistema. Entonces, veamos a ver, voy a escribir aquí en los apuntes qué fue lo que encontramos. ¿Cuál es esta? Entonces, el determinante de esta matriz nos dio que era lambda menos 10 y lambda menos 1 al cuadrado. Es decir, tiene dos valores, bueno, tiene dos valores propios, solo que uno aparece 2 veces, ¿verdad? Sus valores propios, escribamos igual razón, lambda igual a 10, lambda igual a 1 y lambda igual a 1. Asociados a estos vectores propios, ¿verdad? Tenemos vectores propios asociados. Yo calculé unos, no sé si son los mismos que nos había dado el sistema. 2, 2, 1. Y ahora yo calculé 1 menos 1, 0. Y 1, 0, menos 2. Esos son los mismos que hicimos antes. Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esta base de vectores propios. Noten, Profe, ¿sí? creo que en la tercera el -1 es negativo y el 2 es positivo. Bueno, eso no importa, ¿verdad? Porque es un múltiplo, ¿verdad? Note que yo podría reemplazar este si quisiera por 3, 0, menos 6, ¿verdad? Es un múltiplo de este. Ah, ok, Entonces, ok. digamos, si lo reemplazo por menos, Ok, es como ¿verdad? usar Z otro valor. Exacto, es usar Z Ok, otro ok. valor, sí, correcto, sí. Ok, noten, ¿verdad? Noten, voy a llamarles a este V1, a este V2 y a este V3. Noten que V1 es perpendicular a V2 y V1 es perpendicular a V3. ¿Recuerdan? Dijimos que vectores propios asociados a valores propios distintos, ¿verdad? Este está asociado a lambda igual a 10 y estos dos están asociados a lambda igual a 1. ¿Okay? Entonces, vectores propios asociados a valores propios distintos son perpendiculares. Entonces, noten que si ustedes hacen el producto punto, ¿verdad? De V1 con V2, por ejemplo, ¿verdad? V1, producto punto con V2, y me da 2 por 1, 2, más 2 por menos 1, menos 2. Esto, bueno, 1 por 0 da 0, que esto me da 0. Si ustedes hacen V1, producto punto con V3, me daría 2 por menos 1, menos 2. 2 por 0, 0. 1 por 2, 2. Es decir, 0. Entonces, noten que V1 es perpendicular a estos dos vectores. ¿Verdad? Que es parte de lo que dijimos, ¿verdad? Que se podía hacer, ¿verdad? ¿Dónde está? Existe una base ortogonal de espacio. Sin embargo, noten que V2, producto punto con V3, ¿cuánto es? Es 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 0, 0. 0 por 2, 0. Y esto es menos 1, que es distinto de 0. Es decir, que V2 no es perpendicular ortogonal, ¿verdad? Con V3. Es decir, la base que estamos escribiendo, ¿verdad? V1, V2 y V3 no es
ortogonal. No es ortogonal. El teorema nos decía, vamos a buscarlo, el teorema nos decía que si A es simétrica, existe una base ortonormal. Bueno, la que encontramos no es la que estamos buscando, ¿verdad? Esta base no cumple con ese requisito. Pero ¿cómo hacemos para ortogonalizar un conjunto? Este ya es perpendicular a todo esto, pero estos dos no lo son. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que enderezar, ¿verdad? Pensemos, hacer un dibujo, ¿verdad? Yo tengo dos vectores, V2 y V3. Profe, habría que usarlo de Gram-Schmidt. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos dos vectores no son ortogonales, pero sí son ortogonales a V3, a V1, ¿verdad? V1 está por aquí, sí es ortogonal a esos dos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que enderezar V3, ¿verdad? Tengo que enderezarlo de forma que siga siendo ortogonal al que ya era, pero estos dos también sean ortogonales. Entonces tengo que encontrar un V3' que sea un vector propio, ¿no? Que tiene que seguir siendo mágico, pero que esté enderezado respecto de V2. Entonces, vea, es suficiente, ¿verdad? Es suficiente. Vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? Enderezar. Enderecemos V3, ¿verdad? Respecto de V2, ya está enderezado respecto de V1, ¿verdad? Respecto de V2. ¿Verdad? Y esto es el juego que ya, pues, espero que ya conozcamos, ¿verdad? Aquí tengo el vector V2, tengo un vector que no es perpendicular, llamémosle V3, y lo que quiero hacer es encontrar otro, vamos a cambiar el color, quiero encontrar otro que sí sea perpendicular, voy a llamarlo V3', que sí sea ortogonal a V2. ¿Y cómo se hacía? Bueno, existen muchas formas, pero la forma que vimos es básicamente completando un triángulo rectángulo. Aquí tal vez me quedó un poquito más largo la cuenta. ¿Verdad? Yo ocupo encontrar cierto múltiplo, aquí tal vez el nombre LAMP no es apropiado. Yo quiero encontrar un pedacito de V2, ¿verdad? No todo, ¿verdad? V2 tal vez es muy largo o tal vez es muy corto, pero quiero encontrar un pedacito, ¿verdad? Esto que está aquí en rojo, la proyección, de forma que si camino esa longitud y luego camino en dirección perpendicular, o sea, es V3', llegue al mismo lugar que llegaba antes, ¿verdad? Entonces yo ocupo que mu multiplicado por V2 más V3' sea lo mismo que V3, pero además que V3' sea ortogonal con V2, es decir, que este producto sea 0. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene que ser mu? Esto ya, pues, lo hemos resuelto varias veces, ¿verdad? Esto es la proyección ortogonal. ¿Verdad? Básicamente, para despejar este mu, esta constante, lo que hago es multiplicar todo esto por V3, ¿verdad? Multiplicando. ¿Por qué por V3? Perdón, por V2. ¿Por qué por V2? Porque V2 mata a V3. Entonces, multiplicando por multiplicando por V2, ¿qué me quedaría? Mu multiplicado por V2 multiplicado por V2 más V2 multiplicado por V3 prima es igual a V2 por V3. Pero noten que V3 multiplicado por V2 es 0. Entonces esto desaparece. Entonces me quedaría que mu multiplicado por la norma al cuadrado de V2, recordemos que el producto punto de un vector por sí mismo es su tamaño, ¿verdad? Es la distancia al origen, es igual a V2 por V3. Es decir, que mu, ¿quién es? Mu es V2, producto punto con V3 entre la norma al cuadrado de V2. Y esto me permite entonces despejar de esta expresión
el valor de V3', que es lo que ando buscando. Yo ando buscando quién es esta dirección perpendicular al vector original, que ahora sí está enderezada y que me permite llegar al mismo lugar. Aquí es importante que estoy llegando al mismo lugar. Esto me dice que V3' también es vector propio asociado a lambda igual a 1 en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo estoy enderezando, pero no estoy perdiendo la magia, ¿verdad? Sigue siendo un vector propio. ¿Por qué? Porque es combinación lineal de dos vectores propios asociados al mismo valor propio, ¿verdad? Entonces, V3' es V3 menos mu V2, ¿verdad? Esto, como el compañero mencionó, ¿verdad? Esto es la fórmula de Gram-Schmidt para dos vectores. Si hubiesen más vectores, ¿verdad? Si el espacio propio será más grande, pues tengo que seguir aplicando y enderezándolos hasta llegar a un conjunto ortogonal. Bueno, pues en este caso, ¿verdad? ¿Quién es mu? ¿Quién era V2? V2, vamos a copiarlo por acá. V2, ¿qué se me hizo? ¿Qué se hizo? V2, aquí está. V2 es 1 menos 1, 0. Entonces, esto es 1 menos 1, 0. Producto punto V3. ¿V3 quién es? V3 es menos 1, 0, 2. Menos 1, 0, 2. Divididos entre la norma al cuadrado de V2. Pero V2 es 1 menos 1, 0. O sea que su norma es 2. ¿Verdad? 1 cuadrado más 1 cuadrado es 1 más 1. Multiplicado por, bueno, por mu. Bueno, ¿cómo es? Esto es mu, nada más, ¿verdad? Esto es mu. ¿Cuánto da mu? Da menos 1 por, ¿cómo es? Menos 1, 0 y 0. O sea, esto es menos 1 medio. Y por lo tanto, V3' sería menos 1 medio, no, ¿cómo es? Perdón, es V3 menos mu V2. Voy a copiar acá. Es V3 menos, me queda más, 1 medio de V2. Es decir, me quedaría V3 es menos 1, 0, 2, más 1 medio de V2. O sea, 1 medio menos 1 medio, 0. Es decir, que el vector V3' sería menos 1 más 1 medio, es decir, menos 1 medio. 0 más menos 1 medio es menos 1 medio. 2 más 0 es 2. O sea que V3' es el vector, voy a factorizar esta vez 1 menos 1 medio, que multiplica a 1, 1, menos 4. ¿Sí? Y ahora sí, noten que V2 es perpendicular a V3'. ¿Quién era, verdad? ¿Quién era V2? V2 es 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Producto punto con, bueno, inclusive puedo tomar este, ¿verdad? Si quiero, ¿verdad? Con 1, 1 menos 4 es 0, ¿verdad? Multiplicar por menos 1 medio o por 1 medio, lo que va a cambiar en todo caso es la dirección y el tamaño, no la perpendicularidad. Entonces noten que, ¿verdad? Este producto punto me da 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Cuando sumo, me da 0. Es decir, que estos dos vectores, en efecto, son propios, pero ahora son ortogonales. Es decir, la base, voy a cambiar el nombre, B' tal vez, ¿verdad? La base formada por V1, V2 y V3' es ortogonal. ¿Cómo hacemos para convertirla en una base ortonormal? ¿Qué le falta? Para convertirla en una base ortonormal, o sea que todos los vectores tengan norma 1, están normalizados, debemos dividimos cada vector
por su norma. Es decir, vamos a tomar la base, vamos a llamar que es V2', por decir algo, ¿verdad? Es la base formada por el vector V1, pero dividido entre sus normas. ¿Cuál es la norma de V1? Vamos a buscarlo. ¿Quién es V1? V1, ¿qué se me hizo? V1 es el vector 2, 2, 1. ¿Cuál es su norma? 4 más 4, 8, más 1, 9. La raíz cuadrada es 3. Este tiene norma 3. Entonces, si yo divido todo entre 3, me va a dar un vector de norma 1. Entonces, el vector 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Aquí. Tercios, 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Sigue siendo un vector propio, ¿verdad? Simplemente cambié el tamaño, pero no cambié, no cambié su magia. El vector V2, ¿dónde está V2? V2 es este, ¿verdad? Es 1 menos 1, 0, que tiene norma raíz de 2. O sea, me quedaría 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, 0. Este vector sigue siendo un vector propio. Y V3, ¿cuál es la norma de V3? V3 tiene norma 1 más 1, 2, más 16, ¿cómo es? 18. ¿Cuánto es la raíz de 18? 18 es 2 por 9, o sea que es 3 raíz de 2. Aquí me quedaron. Pues 3 raíz de 2. 1 entre 3 raíz de 2. 1 entre 3 raíz de 2. Y menos 4 entre 3 raíz de 2. Esta base es ortonormal. Como un pequeño ejercicio, ¿verdad? Tal vez de cálculo, ¿verdad? Considere la matriz 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio, 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2, 0, 1 entre 3 raíz de 2, 1 entre 3 raíz de 2, menos 4 entre 3 raíz de 2, ¿verdad? Y verifique que P multiplicado por su transpuesta es la matriz identidad. Es un pequeño ejercicio, ¿verdad? Calculero. Lo pueden escribir, lo pueden hacer, no sé, con Wolfram Alpha o algunos de esos paquetes, o a mano, ¿verdad? Aquí, a pesar de que aparezcan muchos números, y, no sé, raíz de 2, y etcétera, cuando ustedes hacen el cálculo, van a ver que todo se simplifica y se cancelan donde se tiene que cancelar y da 1 donde tiene que dar 1. Nosotros escogimos los valores, ¿verdad? Este tercio, este raíz de 2, este 3 raíz de 2, precisamente de que aquí aparezcan unos y como ya sabíamos que eran ortogonales, los ceros aparecen solitos, ¿verdad? Es automático. Okay. Y en particular, ¿verdad? La matriz original, A, se puede expresar como esta matriz P multiplicado por la matriz diagonal, que tiene en su diagonal los valores propios. Noten el orden, ¿verdad? El orden respeta la forma en que usted escribió los vectores propios, ¿verdad? Este vector propio corresponde a lambda igual a 10, es el primero. Ese corresponde a lambda igual a 1 y ese corresponde a lambda igual a 1. Cuando usted multiplica por A, pues le va a quedar en ese orden, ¿verdad? Multiplicado por P. ¿Okay? Entonces, esta matriz A es diagonalizable, claramente, pero es diagonalizable mediante una matriz cuya inversa es su transpuesta, ¿verdad? Ortogonalmente. ¿Okay? Entonces, A es diagonalizable ortogonal. ¿Bien? Noten que en general, cuando usted hace el cálculo de los vectores propios, ¿verdad? Cuando usted hace el cálculo de los vectores propios,
no, lo más probable es que no sean ortogonales entre sí los que están asociados a un mismo valor propio, ¿verdad? Usted sabe que este es ortogonal a estos dos, pero estos dos que corresponden al mismo valor propio, lo más probable es que no sean ortogonales. Entonces, ¿cómo hacemos para que sí lo sean? Y aplicamos, por ejemplo, Gram-Schmidt, ¿verdad? Aplicando Gram-Schmidt a, vamos a poner aquí, a el subconjunto, o el subconjunto de vectores propios asociados a un mismo valor propio, se obtiene una, vamos a decir, una subbase, ¿verdad? Porque no es una base de todo el espacio, sino ese pedacito, una subbase ortogonal, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos una matriz A, ¿verdad? Simétrica, no sé, 10 por 10, ¿verdad? Con valores propios, digamos, 1, 1, 7, 7, 7, 9, menos, ¿cuánto yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 8, menos 8, menos 8, menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 valores propios. ¿Cómo sé que tengo 10 valores con sus respectivas multiplicidades, verdad? Tengo 10 valores propios con sus respectivas multiplicidades. Lo sé porque una matriz simétrica es diagonalizable y por lo tanto no puedo tener valores propios complejos, por ejemplo. Entonces tengo 10 valores en total contados con sus respectivas multiplicidades, ¿verdad? Entonces esto me va a dar una lista, vamos a llamarla B, de V1 y V2. Todos estos dos están asociados a lambda igual a 1. V3, V4 y V5 están asociados a lambda igual a 7. V6 está asociado a la única vez que aparece lambda igual a 9. Y los que restan, V7, V8, V9 y V10, estos cuatro están asociados a lambda igual a menos 8. ¿Ok? Entonces, si usted agarra cualquiera, por ejemplo, usted agarra y hace el producto punto con ¿verdad? V4 es perpendicular a V9. Esto da 0. Si usted agarra el primero y lo multiplica por el sexto, ¿verdad? V1 lo multiplica por el sexto, esto da 0, ¿verdad? Automáticamente estos bloques, ¿verdad? Automáticamente estos bloques son ortogonales entre sí, pero a priori no son ortogonales adentro, ¿verdad? Entonces, V1 y V2 tal vez no son ortogonales. V3, V4 y V5 tal vez no son ortogonales. V7, V8, V9 y V10 tal vez no sean ortogonales. Pero si usted le aplica Gram-Schmidt por separado a cada uno de estos subbloques, si usted le aplica Gram-Schmidt por separado a los bloques, no a todo, ¿verdad? No a todo, sino por separado, entonces los endereza, ¿verdad? Esto hace que V1', V2' sea un conjunto ortogonal. V3', V4', V5', ¿verdad? Estos tres ya son ortogonales entre sí. Y si eran ortogonales entre sí, a estos que eran ortogonales antes, entonces estos siguen siendo ortogonales, ¿verdad? Gram-Schmidt no afecta los subconjuntos, ¿verdad? Cambia los generadores, pero no cambia los subconjuntos. Entonces, si usted aplica Gram-Schmidt por separado a cada bloque, va a obtener una matriz, llamémosla una base de V1', V2', ¿verdad? Hasta, digamos, V10', orto normal, ¿verdad? Entonces, el teorema de existencia dice, existe. Es muy probable que la primera que usted escoja, simplemente resolviendo el sistema A menos lambda I, ¿verdad?
reduciendo esta matriz, es muy probable que no sea ortogonal. Pero ¿cómo los ortogonaliza? Bueno, los endereza aplicando, por ejemplo, el criterio, el algoritmo de Gram-Schmidt. ¿Okay? ¿Está bien? ¿No se tiene alguna pregunta? Tal vez para terminar, ¿verdad? Tal vez hagamos un último ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la matriz A, dada por, hagamos 3 por 3, escogí esta que está aquí, 5, 4, menos 1, 4, menos 1, tiene que ser la primera columna, ¿verdad? 8, 4, 4, 5. Esta matriz es simétrica, ¿verdad? Es simétrica. Es simétrica y por lo tanto diagonalizable. Y por lo tanto diagonalizable. Esto quiere decir que tiene 3 valores propios reales contados con multiplicidad, ¿verdad? Se puede verificar, ahí se los dejo como un pequeño ejercicio. Se puede verificar que A tiene 3 valores propios. Lambda igual a 0, lambda igual a, aquí lo apunté yo, lambda igual a 6 y lambda igual a 12. Esos son los 3 valores propios asociados de esta matriz A, y eso automáticamente me dice, ¿verdad? Que tengo, ¿verdad? Como son distintos, voy a obtener, al resolver correspondientemente el sistema A menos lambda I, voy a obtener para cada uno de estos 3 un vector propio asociado a cada uno de ellos. Entonces, cuando lambda vale 0, me queda 1, menos 1, 1. Es un ejercicio, se lo pueden verificar. Cuando ustedes reducen esta matriz por filas, van a obtener una fila de ceros y el conjunto solución está generado por este vector. Para lambda igual a 6, les va a quedar menos 1, 0, 1, por ejemplo. Y para lambda igual a 12, les queda 1, 2, 1. Entonces, ejercicio, verificar que en efecto tienen estos 3 generadores, uno para cada valor propio. Noten, ¿verdad? Si esto le llamo V1, esto le llamo V2, esto le llamo V3, noten que, por ejemplo, V1, producto punto V2, es 0, ¿verdad? 1 por menos 1, menos 1. Aquí me da 0 y aquí me da 1. Perfecto. V1, producto punto con V3, ¿verdad? 1, 1, me da 1. Menos 2 y más 1. O sea que me queda 1. Me queda menos 1 más 2. Menos, ¿cómo es? No, me queda 1 menos 2 más 1. Me queda 0. Perfecto. Y si hacemos la que queda, V2 con V3, también me da 0, ¿verdad? Menos 1, 0, 1. Es decir, que el conjunto formado por V1, V2 y V3 es ortogonal. Esto lo sabemos porque tenemos 3 valores propios distintos y automáticamente los valores, los vectores propios asociados a vectores propios distintos son ortogonales. Pero noten que no es ortonormal. Entonces, ¿cómo construimos la matriz que diagonaliza, pero ortogonalmente? ¿Verdad? Esta matriz, si usted agarra estas 3 columnas y las transpone, no le va a dar la identidad. Pero si usted divide por la norma de cada uno de ellos, este elemento tiene norma raíz de 3, este tiene norma raíz de 2, este tiene norma raíz de 6, obtiene una base ortonormal. ¿Okay? Entonces, que en este caso, pues no hace falta aplicar Gram-Schmidt ni nada por el estilo, porque cada uno de ellos ya está enderezado, ya es ortogonal. Lo que hace falta para que su transpuesta sea la inversa es que tenga norma 1, ¿verdad? Porque queremos que el producto de la diagonal
sean unos, ¿verdad? Entonces lo que hace falta es simplemente ajustar el tamaño de cada uno de ellos, ¿verdad? Esto quiere decir que la matriz formada por las columnas 1 raíz de 3 menos 1 raíz de 3, 1 raíz de 3, ¿cómo se ve aquí? Entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2, 0, 1 entre raíz de 2, y, ¿cómo es? Entre raíz de 6. 1 entre raíz de 6, 2 entre raíz de 6, 1 entre raíz de 6, es una matriz ortogonal. Y, ¿verdad? Si ustedes hacen P multiplicado por, ¿cómo es? A es igual a P por la matriz diagonal que tiene en su diagonal los valores propios en el orden en que usted lo escribió, 0, 6, 12, 0, 6, 12, por P transpuesta, ¿verdad? La transpuesta es igual a su inversa. Entonces, es una matriz que como es simétrica, es diagonal, es diagonalizable, pero es diagonalizable mediante una matriz ortogonal. ¿Okay? Vamos a ver, yo creo que tal vez, hoy no, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar la próxima clase repasando este ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, utilizando esta matriz, la original, ¿dónde está? A, podemos definir lo que se llama una forma cuadrática, y la forma diagonal, esta 0, 6, 12, me permite identificar fácilmente de qué objeto geométrico estoy hablando. Entonces, vamos a quedar hasta acá, ¿no? Vamos a quedar hoy hasta acá. La próxima clase empezamos, ahora sí, con el último tema del curso, que son las secciones cónicas, que es una aplicación de la diagonalización ortogonal. ¿Ok? No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. Estamos. De mi Profe, parte todo claro, profe. Muchas gracias. Dígame. la próxima tarea Ujú. es el miércoles. Es el miércoles, sí, es mañana. Se abre mañana. Como es la última, ¿verdad? Eso lo comenté al principio. Va a ser la última, es la 9 y la 10 va a ser un obsequio, porque no tenemos tiempo, ya se nos acabó el semestre. Entonces va a ser la última. Lo más probable es que esté abierta hasta el viernes, que sería como el último día de clases, ¿verdad? Entonces van a tener un poquitito más de una semana. Y el examen está con la misma fecha. El examen es el 16 de julio. Sí. Ok, Ah, ok. no ha cambiado la fecha. Sí. Igual en virtual. Es virtual. Ok, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, aprovechando que la compañera comentó lo del examen, ¿cuándo dan las instrucciones? Bueno, yo les di las instrucciones ahora al principio de la clase. Las repito, con gusto, ¿verdad? El examen es prácticamente lo mismo, digamos, el formato, ustedes lo van a ver, es prácticamente el mismo que las tareas, ¿verdad? Son preguntas que ustedes, ¿verdad? Entran a mediación virtual y van leyendo, ¿verdad? Los enunciados, y tienen un espacio para contestar, ¿verdad? ¿Cuánto es el determinante, la matriz? 5. Va a estar formado por dos secciones, al igual que el examen parcial 1. Una parte de respuesta corta, que son preguntas, ¿verdad? Que yo llamo preguntas de calentamiento, donde usted, pues, o no tiene que hacer ningún cálculo, o el cálculo es casi que mental, o es un renglón, ¿verdad? Esa es como la dinámica de ese tipo de ejercicio, en donde usted inmediatamente identifica, ¿verdad? Que lo que le piden es calcule este determinante, ¿verdad? Este conjunto es linealmente independiente, sí o no, ese tipo de preguntas donde usted, yo digo, a simple vista sabe la respuesta, esa es la idea. Son preguntas de calentamiento. Y una segunda parte de desarrollo, que son preguntas también como las de la tarea, ¿verdad? Las preguntas, si ustedes observan las preguntas de la tarea, son preguntas donde ustedes indican, pues, no sé, el valor de alfa
más beta, más gamma, ¿verdad? Tal cosa. Pero ustedes ocupan hacer un cálculo, ¿verdad? No es una pregunta que ustedes resuelvan a simple vista. Ustedes ocupan reducir la matriz, encontrar la forma escalonada reducida, de ahí, ¿verdad? Toman el valor de alfa, lo sustituyen, calculan el determinante de nuevo y les da el valor de beta, ¿verdad? Son preguntas de cálculos que ustedes tienen que escribir algo porque difícilmente lo van a lograr a simple vista. Entonces, esa parte de desarrollo es de desarrollo, ¿verdad? Ustedes tienen que subir las soluciones en un documento, le toman fotografía a la respuesta y crean un documento PDF, el cual suben ya después que se acabó el tiempo, ¿verdad? Tienen como 10, 15, no sé, un tiempo prudencial para crear un documento PDF, subirlo ahí mismo a mediación virtual, y entonces ya yo lo puedo calificar, ¿verdad? Yo puedo calificar, aquí, mira, aquí le faltó un menos, le quito medio punto, ¿verdad? Mira, aquí, ¿verdad? Yo lo califico, le doy crédito parcial, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es un examen, ¿verdad? Similar, básicamente el mismo formato que el primer examen parcial, solo que ahora, pues los hacen en su casa, y tienen que crear, ¿verdad? Una fotografía, un documento PDF escaneado, lo que sea, que me permita a mí revisarlo, pero en todo lo demás es exactamente igual que el primer parcial. Ok, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos el viernes. Ya el viernes estaremos terminando la materia del curso, y la próxima semana pues lo dedicamos a evacuar dudas, ¿verdad? Prepararnos para el examen, hacer ejercicios, etcétera. Ok, nos vemos entonces el viernes. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, profe.